El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También esta transmisión la pueden también por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tesalónica, canal 22. Está también por Master TV Internacional, www.canalcali.com, Plazas Televisión desde Brasil. También hay una plataforma en la que nos están escuchando este programa cristiano. En Chile también hay una plataforma con contenidos digitales en SPAR, los cuales también tienen la oportunidad de estar viendo estos programas, escuchándolos, para que sea el Señor el que los ministre, los oriente y los guíe donde quiera que estén. Y esa es la palabra, se va cumpliendo porque nos habla el Señor que a través de las ondas hercianas nos habla por allá en un salmo, en el Salmo 104, ¿sí? Iba a correr a través de los vientos y se van cumpliendo. Vemos nosotros el cumplimiento de su palabra y es lo que nos llena a nosotros de gozo y de alegría en nuestro corazón, de que el poder de Dios es el que nos sustenta, nos fundamenta, y que las cosas no las hacemos nosotros por nuestra voluntad ni en nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que está en cada uno de los que hemos creído en su poder. Y Él nos muestra siempre en su palabra la necesidad siempre de orar, porque son tiempos totalmente difíciles los que estamos viendo en estos momentos a nivel mundial. Vemos los hechos y acontecimientos reales que están ya manifestados, anunciados por los profetas en la Biblia, en la palabra de Dios, y que se van cumpliendo. Y nosotros nos toca seguir ese caminar en Cristo Jesús, confiando en su poder y en su inmensa misericordia. Ahí nos recuerda siempre en su palabra, a través de las analogías que Él nos presenta, a través de las profecías, que es la palabra, es la difusión de la palabra. Esa es la verdadera profecía, difundir la palabra de Dios, y Él es el que da el crecimiento a su iglesia. En una de esas parábolas, están en el libro de Lucas, hay una parábola que el Señor quiere siempre recordarnos por qué tenemos nosotros la necesidad, por no decir la obligación, de orar siempre al dueño de la vida, al dueño de la salud, al dueño del que hizo el universo, al Dios maravilloso y eterno en que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza. En Lucas 18 hay una parábola que nos insta el Señor a que nosotros también continuemos ese legado que Él dejó a través de sus discípulos, ¿sí? A través de sus hijos, a través de los profetas que manifestaron su palabra por revelación de Él. Fue manifestada por revelación,
y hoy nosotros tenemos el gozo de poder recibirla y también transmitirla para que llegue a los hogares y haya esa verdadera paz en los corazones. Dice la parábola del Señor en Lucas 18, dice: parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire en esta primera parte en la que el Señor nos muestra que hay una imperiosa necesidad y es la de orar, porque es el único vínculo que Él nos deja, es a través de la oración, a través de su Hijo Jesús Cristo, para que lleguen nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestros ruegos al Todopoderoso y Él actúe. Y Él actúa cuando ve en ti, cuando ve en cada uno de nosotros que hay fe, que se ha creído, que se ha arrepentido verdaderamente. Y es lo que nos dice aquí a través de esta parábola, que hay una necesidad. Y esa necesidad conlleva a algo en lo cual dice que es siempre, continuamente, estés o no trabajando, estés o no con salud, estés donde estés, siempre hay que estar orando allí, en el espíritu de la mente. Si estamos haciendo alguna labor material, es una necesidad de estar dándole gracias al dador de la vida, al creador de todas las cosas, ¿sí? Que es una necesidad para estar en comunión con su Santo Espíritu. Es siempre, sea de día o sea de noche. Y dice también el Señor allí, y no desmayar. Cuando vienen momentos difíciles, mucha gente se olvida de quién es el dador de la vida, que quién es el único que nos puede a nosotros ayudar en nuestras necesidades, en nuestras angustias, porque hay siempre, nos muestra, hay un adversario, y ese adversario, conocido como diablo o Satanás, es el que continuamente se está manifestando alrededor nuestro para impedir que esa imperiosa necesidad se lleve a cabo, la de orar, porque Él sabe que está ya vencido. Es un hecho fundamental que nos muestra el Señor. Él ya está vencido, pero si nosotros no recurrimos a estar en esa comunión continua con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, a través de su Santo Espíritu, y nosotros no desmayamos, entonces el adversario va a ser totalmente destruido. Dice el Señor, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oiga, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, sea el enemigo. O sea que Dios nos da esta analogía, esta parábola, a través de un juez que no temía a Dios, ni respetaba a hombre, le daba bien o sí, y una mujer también, viuda, sin Cristo, sin Dios y sin marido de pronto material, viuda material y viuda espiritual, porque no tenía a Cristo, pero tenía un adversario, tenía una necesidad, tenía un conflicto. Puede ser a través de una demanda que tuviera en ese momento por algún hecho que se le estaba presentando, y necesitaba que ese juez le hiciera justicia, ¿sí? Que tomara el asunto en sus manos para poder vencer esa dificultad y ella salir de allí del atolladero en que se podía estar presentando. Pero era continuo. Nos muestra allí a través de esta parábola que continuamente iba ante ese juez, que no tenía temor, o sea, no tenía temor de Dios, ni respetaba a hombre, era un hombre común y corriente, un hombre como los que hay hoy, sin Dios, sin ley, sin Cristo,
en los cuales nosotros muchas veces nos toca enfrentarnos. Pero hay un mensaje que Dios quiere darnos, que nosotros tenemos, que es permanecer en oración y ruego para que el Señor se manifieste. Y entonces, ¿qué pasa acá? Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Se volvió ella cansona todos los días, día y noche. Llamaba, iba: por favor, señor juez, ayúdame con este caso, me voy a quedar sin casa, mire que mis hijos van a quedar en la calle. Cualquier problema se puede presentar ante un tipo común, sin Cristo, sin Dios y sin ley. ¿Y qué nos enseña el Todopoderoso? ¿Qué nos enseña y qué nos dice acá? En el número 4, en el 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, se volvió tan persistente hasta que ese juez, que no tenía ni temor ni respetado hombre, le hizo el favor y le ayudó. ¿Y qué dice el Señor al respecto? Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto, oí lo que te puede pasar a ti, lo que nos puede pasar a nosotros con una persona que está allí en el común, sin Dios, sin ley, sin Cristo, sin temor a Dios, sin respetar al hombre, que los vemos a diario, en nuestro diario vivir. Vemos estas situaciones en muchas familias con problemas grandes, pequeños, pero que hay un adversario. Ese adversario es el enemigo. Ese adversario es Satanás, que viene a 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. A través de todas estas cosas negativas, él se ufana. Pero si nosotros, dice el Señor, creemos, oramos, le pedimos, nos arrepentimos verdaderamente ante el Dios de los cielos, ante el Todopoderoso, Él va a actuar. Es lo que quiere el Señor, para que tú y cada uno de nosotros tengamos en cuenta que hay una necesidad, que hay que orar siempre y no desmayar. Y eso conlleva, el orar conlleva un arrepentimiento, conlleva de que tú conozcas de la palabra de Dios, porque en el mundo estábamos y nosotros le llamábamos rezar. Rezar es una repetición y una repetidera de cosas que el Señor no le agradan. Dios no quiere que oremos, que repitamos, sino que le clamemos a Él con su palabra, reclamando todas sus promesas que Él quiere para ti y para mí y para cada uno de nosotros. Él es el único que cumple sus promesas. Nosotros somos los que le fallamos al Todopoderoso. Sin embargo, sus misericordias son eternas, pero requiere de nosotros un arrepentimiento, un compromiso directamente con nuestro Creador, con el dador de la vida, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe, con el que todo lo ve. Él está viendo continuamente a su pueblo. Habla el Señor allí en los Salmos 11:4, 14:2, 33:14, 18. Siempre el Señor dice que sus ojos ven y sus párpados escudriñan si somos obedientes, si estamos en oración, si estamos compenetrados con su Santo Espíritu para que Él actúe. Y nosotros nos corresponde cumplir delante de Él esta tarea, y Él hará. Él está viendo. ¿Y qué dice el Señor allá? Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Se volvió y le hizo caso a esta mujer, a esta viuda que estaba cansona todos los días orando. Pero el Señor, para los que han creído, ¿qué les dice? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Oiga, que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? ¿Acaso Dios no hará justicia? Él hará justicia, pero requiere que estemos nosotros allí siempre, sin desmayar,
arrepentidos delante de Él, mejorando nuestro andar, nuestro caminar en Cristo Jesús, cumpliendo sus ordenanzas, sus mandamientos que Él nos prescribe hoy a través de su palabra, como puede estar llegando a ti este mensaje. Él quiere que no desmayes, que siempre estés compenetrado en el Espíritu, con el Creador, con el Dador de la vida, y Él hará, dice, ¿se tardará en responderles? Es la pregunta que queda allí. ¿Y qué nos dice el 8? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otra pregunta. Entonces requiere de nosotros que creamos, que tengamos fe, que tenemos un Dios vivo, que dio la vida a través de su Hijo, Jesús Cristo, por ti, por mí y por cada uno de nosotros allí en la cruz, ¿sí? Él pagó allí en la cruz por nuestros pecados, sí, llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros miedos, los temores. Por eso en su palabra siempre nos está hablando: no temáis, confiad en mí, que yo he vencido el mundo. El mundo te presenta muchas cosas. La corriente del mundo tiene mucho que te puede arrastrar si no tienes un fundamento, si no tienes ese fundamento que es Cristo en tu vida, vas a ser arrastrado. Y ahí es donde el Señor nos quiere sacar de esa incredulidad que te puede estar a ti hoy carcomiendo el espíritu. No crees, pero Dios requiere y dice que debemos de tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo que quiere. Al tener fe, Él va a actuar. Cuando estás en comunión con Él a través de su Santo Espíritu, Él va a dar, porque a todos sus escogidos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos todos nosotros perdidos, muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, separados de Cristo, y hacíamos y deshacíamos según lo que la carne nos demandaba. Pero hoy tenemos ese espíritu vivificante en nuestros corazones, que es el que nos da fortaleza, ánimo y fe para no desmayar y perseverar continuamente para vencer nuestro adversario, sobre todo en estos tiempos donde se presentan cualquier cantidad de huecas filosofías. Habla el Señor ahí en el libro de Colosenses 1:8 de las huecas filosofías en las cuales el mundo va cayendo en creencias falsas. Si dice hueca es porque no tiene fundamento, y el único fundamento que nosotros tenemos es a Cristo. Si alguien viene con una hueca filosofía, sin fundamento, sin Cristo, no es real. Hay que apartarse de allí. Entonces la palabra de Dios nos da siempre la enseñanza para que nosotros nos encaminemos por el camino de verdad. Ciertísimamente hay que creer verdaderamente en el Todopoderoso, que es el que nos hizo, el que nos fortalece, y es el que está aquí hoy, llegando a los hogares para que esa palabra continúe, porque dice que en los posteriores tiempos la palabra de Dios correrá así como las aguas cubren el mar, y ya se está viendo que la palabra de Dios es la que va llenando los hogares, y cuando llega a los hogares hay paz, hay tranquilidad y hay prosperidad espiritual principalmente, porque Él nos salvó de la ruina. Dice el Salmo 107:20 que Él envió su palabra, nos sanó y nos salvó de la ruina espiritual en la cual tú y yo estábamos también sumidos. Y esa palabra es la que quiere el Señor que llene tu hogar, que llene tu casa, que sos tú. Todos nosotros somos la casa del Señor, donde mora el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos fortalece y nos anima para poder vencer a ese adversario. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, dice el Señor, en sus santas escrituras, ¿no? Tenemos el privilegio de tener el gozo de poder entrar a la presencia del Señor por Cristo, que
nos acercó al Padre nuevamente. Estábamos nosotros lejos de esa ciudadanía celestial del reino de los cielos. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que se anuncia, que es la profecía bíblica, está escrita y es la palabra del Señor que se va cumpliendo y se ha cumplido desde que el Señor hizo la revelación con su luz de todas las cosas escritas, desde Génesis a Apocalipsis. Es el poder de Dios, la palabra de Dios, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye, porque hay que oírla. ¿Y cómo la van a oír si no hay quien la anuncie o la predique? Dice Romanos capítulo 10. Entonces hay que darle gracias a Dios porque se puede anunciar ese reino de los cielos que ha acercado, porque al que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, nunca lo echa fuera. Él vino a todos, Él no hace acepción de personas. El fin de la ley es Cristo. En Romanos 9, el fin de la ley es Cristo, el fin del pecado, de la muerte, de la destrucción, de esa vieja pasada manera de vivir, de esa parte de nuestro primer estado natural del hombre adámico, pecador. Vino el Señor, ese espíritu edificante, y estableció lo último, la gracia, el perdón, la misericordia para el que se acerca a Él. Y hay que darle gracias a Dios porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es religión, ni protestante, ni nada de esas cosas de que el hombre pone mandamientos que son de Él. No, la palabra es de Dios, y en estos últimos tiempos es más la palabra del hombre, los mandamientos de hombre, que la palabra del Señor. Han transgredido ese pacto. La puerta de las ovejas es Cristo, y los que han venido, dice el Señor, y han transgredido y han pasado por los lados o por encima, son transgresores, porque la puerta de las ovejas es el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Y hay que darle gracias a Dios porque el Señor vino, y tenemos que tener una medida que Él nos demanda, lo espiritual, y nos da a través de la palabra revelaciones, cosas ocultas que no conocíamos, porque solamente teníamos un estado natural, terrenal, bajo, serpen, no nos movíamos sino por los sentidos externos, éramos almas con pensamiento, no más, pero no teníamos la parte software de Dios, el chip de Dios y los datos de Dios, estábamos desconectados. Por eso tuvo que venir Cristo a darnos esa nueva vida y darnos la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, para cancelar ese estado natural del viejo hombre viciado con deseos engañosos. Por eso no nos podemos dejar engañar en este último tiempo, porque dice que se van a apiñar oyendo la palabra de Dios, pero hay burladores, porque el pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento. Oseas 4, somos perezosos espirituales porque no queremos ocuparnos en la lectura y escudriñarlas, donde el Señor nos revela todas las cosas. Hay que darle gracias a Dios porque nos despierta y porque han venido muchos en su nombre, dice el Señor, pero aún los escogidos serán engañados si no tenemos esa parte vivificante de ese nuevo hombre que es el Señor, que ha limpiado nuestra alma de estas obras de muerte, de este estado natural bajo adámico, y nos ha dado su parte, imagen y semejanza, para poder discernir entre el bien y el mal, porque nosotros vivíamos en el mal, nosotros teníamos ese estado en pecado, nos concibió mi madre, porque el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado sin sabores, son malos días malos que buenos, Job 14, porque era nuestro estado natural, no teníamos un nacimiento sino natural, ya un nacimiento alejado a la sincera fidelidad a Cristo. Él vuelve y nos dice, dudo que como las serpientes, que era Corintios 11, engañó a Eva, o sea, Eva es donde sale la descendencia, los pueblos de una mujer, esa parte débil,
vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo. Volvemos otra vez y vuelve y juega. Pero entonces si nosotros tenemos esa semilla y esa simiente de Cristo, que es el bien, que tuvo que venir, activar esa parte otra vez y darnos la imagen y semejanza del Señor y volver a ponernos gratuitamente su Santo Espíritu al ser inmolado por nuestros pecados y transgresiones y darnos la ley del Espíritu de vida. Entonces todo honor y toda gloria es para ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, que nos saca de las tinieblas, porque no brillábamos, estábamos en tinieblas. El oro, la parte espiritual, estaba escondida en el templo de Dios que somos cada uno de nosotros, pero Cristo vino y limpió nuestra alma de esas obras de muerte entenebrecidas, porque no actuábamos sino con la parte terrenal, solamente adámica, lo natural, y nuestros sentidos fueron engañados. La parte espiritual fue robada del Edén a nuestros primeros padres y solamente seguimos activando solamente el mal y no discernimos entre el bien y el mal si no tenemos a Cristo. Entonces, al venir Cristo, entonces el Señor nos dio esa imagen y semejanza de Dios para que nosotros no seamos engañados de ese viejo hombre viciado con deseos engañosos que el enemigo, la serpiente antigua, diablo, Satanás, nos metió todo lo bajo, todo lo terrenal, todo lo y nos robó el alma y nos quitó el razonamiento y quedamos inconscientes. Pero Cristo nos volvió a dar vida, volvió a darnos otra vez de nuevo esa parte espiritual y nos libertó de la esclavitud de esas fuerzas del mal. Entonces hay que darle muchas gracias y todo honor y toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, porque tenemos ciudadanía que está en los cielos, espiritual. Nosotros tenemos que cambiar de estado. De este estado material, ya bajo, va a volver a la tierra, más el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y tenemos que prepararnos otra vez de nuevo con ese vestido de gala que nos dejó Cristo, que es el Espíritu Santo, para que un día nos vamos a presentar delante del Padre y tenemos que luchar entre la carne, el mundo, todas las fuerzas del mal y la parte espiritual, y tenemos que alimentar nuestra parte espiritual a través de la semilla, la simiente de Dios, que es la palabra de Dios, para poder vencer al mal y pegarle a Goliat en la cabeza, que es donde está todas las fuerzas del mal, donde nos habíamos alimentado. Tenemos que tener el bien. Sin el bien no podemos vencer el mal. Y entonces el vestido, dice el Señor, un día nos vamos a presentar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué vamos a hacer si no hemos activado esa parte espiritual que Cristo ya la ganó, inmolado por nuestra parte baja, y nos dio vida y nos trasladó a la luz, al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, a esa ley del Espíritu, y canceló la ley de la muerte y el pecado? O sea, lo primero fue quitado a través del sacrificio en la cruz. Cristo nos redimió, imposible que fuera retenido por el Hades, por la muerte, y resucitó. Es el primogénito de la creación y juntamente con él vamos a ser levantados. Nosotros vamos a resucitar. El que cree en el Señor va a tener esa nueva vida en Cristo Jesús. No nos vamos a quedar aquí, un día vamos a ser levantados, su iglesia va a ser levantada porque viene por segunda vez. Hebreos 9, 27 y 28, sin relación al pecado. Cristo venció el pecado, imposible nosotros de agradar a Dios sin la fe que es en Cristo Jesús, y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso tenemos que venir al Señor y no dejarnos robar ese vestido de gala que es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 46, 10, Isaías 46, 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, el Señor es soberano y el Señor es el que nos anuncia todas las cosas. El porvenir, mi futuro es Cristo. Ya nosotros no tenemos pasado. En cuanto a tu pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre viciado con deseos engañosos, Cristo nos renovó otra vez de nuevo en el espíritu de nuestra mente. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Ese viejo hombre fue destruido en la cruz para que nosotros podamos agradar a Dios y podamos levantarnos y poner los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, que venció todas estas cosas bajas, temporales, terrenales, pasajeras, porque en nuestra ciudadanía dejamos de ser terrícolas un día y nos vamos a volver otra vez de nuevo como fuimos conocidos al principio en nuestra parte espiritual. ¿Ya? Entonces Dios nos habla de pasado, Él restaura el pasado,
nuestra vieja pasada manera de vivir, Cristo nos perdonó en la cruz y nos dio otra vez de nuevo vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Eclesiastés 3:15 dice que Él es el restaurador. Lo que pasó, todas estas fuerzas malignas que nos llevaban a la destrucción, a las angustias, al pecado, a las tristezas, a la opresión, al desespero, todo eso es pasado. Cristo lo venció. Él es el que nos restaura, es un restaurador. Si tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré, dice el Señor. Ya, todas estas cosas que perturbaban nuestra casa, nuestro templo, que estaban en el espíritu de nuestra mente, donde no estaba esa parte espiritual vivificante de ese nuevo hombre, fue quitado ese viejo hombre y nos dio una nueva vida que es el Señor. Pero el Señor conoce nuestro estado, el Señor conoce nuestro levantarme, Él conoce nuestro andar, Él conoce todo lo que nosotros hacemos porque es el Espíritu. ¿Quién conocerá las cosas de Dios si no es el Espíritu que está en vosotros? Entonces, el Señor es el que no mira lo que mira el hombre. Dios mira en nuestro corazón, nuestro estado terrenal o espiritual. Pero nosotros hay que darle gracias a Dios que Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvarnos. A la mujer que estaba en ese estado bajo, donde todos la señalaban, y porque el enemigo le gusta es señalar, el enemigo le gusta es juzgar, el enemigo le gusta es blasfemar, el enemigo le gusta es mentir, el enemigo le gusta es tener palabras injuriosas, el enemigo le gusta es maldecir, el enemigo le gusta es lanzar un poco de ofensas que nosotros no podemos hacerle juego a él, porque contristamos el Espíritu Santo de Dios en el cual ya fuimos sellados, Efesios 4. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos mucho en el Señor y el poder de su fuerza, que es la palabra de Dios, para poder ser más que vencedores, ¿ya? Porque vencedores cualquiera, se levanta y vuelve y cae, pero en Cristo no nos volvemos a caer, dice el Señor se levantó para darnos ejemplo hasta muerte de cruz, se humilló para darnos su Santo Espíritu, para que nosotros podamos volver otra vez en amistad con Dios y tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el reposo. El Señor le habla a su pueblo de muchas maneras, entonces hay que darle gracias a Dios porque Él se mueve en medio de su pueblo. Ahorita nos estaba hablando que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí, en la presencia del Señor, en oración. ¿Se tardará el Señor en oír a sus escogidos que le claman de día y noche? No, nosotros somos testimonios de ese poder de Dios cuando somos hombres de oración, ¿ya? Cuando somos hombres que buscamos de la presencia del Señor, cuando nos apartamos de toda iniquidad, todo aquel que invoque el nombre del Señor, vamos teniendo el templo de Dios, nos va vivificando y vamos creciendo como la luz de la aurora hasta que ese ya sea perfecto. Pero por nosotros no puede salir maldición, por una fuente no puede salir agua sucia y agua limpia. Entonces como predicadores o como ministros que el Señor nos da, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con nuestra forma de vivir, con nuestra actuación, porque hay veces fallamos en nuestra misma casa, nos puede dar rabia, nos puede dar enojo, tantas cosas que nosotros tenemos que superar, pero eso no se supera sino con el poder del Señor, humillándonos al Señor para que el Señor nos dé esa fuerza de poder nosotros diezmar nuestro hombre interior que está viciado con deseos engañosos y menguar, pero solamente con oración, dice el Señor, con el poder del Señor se vence todas estas fuerzas que vienen y nos perturban cada día. Entonces, pero nosotros tenemos que, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque el vaso más frágil es nuestra dama, nuestra esposa, nuestra mujer, porque es donde todas las cosas comienzan en la parte débil, dice el Señor, que es en el hogar, nuestro matrimonio. El hombre nacido de mujer, ya débil, corto de día y hastiado sin sabores, más ciertamente yo buscaría a Dios para que nosotros podamos levantarnos y verdaderamente hacer la voluntad del Señor. El Señor perdone nuestras ofensas, porque de una manera u otra nosotros es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero David era un hombre que era conforme al corazón de Dios, y a pesar de su parte débil en esta carne, porque Cristo vino en debilidad, tuvo que venir en forma de debilidad para poder crucificar el pecado y la muerte, destruirlo y darnos la libertad de esa esclavitud que era la destrucción, ¿ya? Y que éramos como ovejas llevadas al matadero, pero el Señor nos quitó, Él fue traspuesto y llevó maldito todo aquel que es colgado en un madero, y el Señor se hizo maldición
por nosotros para nosotros recibir ya completamente sus bendiciones. Hay que darle gracias mucho al Señor, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiéramos levantarnos, ¿ya? Y el débil diga fuerte soy. Pero es a través del Espíritu Santo de Dios. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nosotros nos vamos un día, pero la palabra de Dios queda. Es el verbo, es Cristo, es la palabra de Dios viva, eficaz, dice el Señor, ¿ya? Es el poder de Dios, la semilla, la simiente de Cristo Jesús permanece. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es el que nos revela todas las cosas, porque ¿quién puede revelarnos lo por venir? Cristo, nuestro futuro, Cristo. Ningún agorero, adivino, hechicero, sortílego, encantador puede prevenir el futuro. Eso es un mentiroso. Dice que son engañosos, porque ese pueblo de Babilonia tenía sátrapas y tenía agoreros, adivinos, hechiceros, y no pudieron descifrar los pensamientos del rey Nabucodonosor cuando estaba tranquilo en su casa y fue perturbado, porque nosotros podemos estar tranquilos y de un momento a otro nos llega turbación en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿ya? Dicen que tienen paz, pero en un momento llega destrucción repentina. Entonces a Nabucodonosor le llegó la sentencia del Dios viviente y nadie podía revelar los pensamientos ni el consejo que permanece, ya que es el Señor, que nos revela todas las cosas desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Mire Daniel lo que dice, porque nosotros nos está hablando el Señor de la oración. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo de oración, un pueblo que debe estar unido como iglesia, en cual la cabeza es Cristo, la luz. En cuando el cuerpo se duele, pues todos entran en esa dolencia. Cuando el cuerpo se goza, todos entran en ese gozo, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor y la cabeza es Cristo Jesús. Dice Daniel 2, la palabra de Dios, dice: 1. En el segundo año de reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces, cuando tenemos perturbación, cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos un poco de cosas, de conflictos que vienen de afuera, empieza a tener temor nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Comienza a angustiarse, a afligirse, a tener temores, ¿ya? Porque el Señor dice que no tenemos cosas buenas en nuestra alma. Son cosas que tienen que ser limpiadas y purificadas y santificadas, y nosotros, todas esas fuerzas malignas, todo ese caldo diabólico del guiso rojo que tenía Esaú, vienen y nos perturban en nuestro corazón y empezamos y nos roba el sueño. Ya no dormimos, ya no comemos, el dolor nos consumía, ¿ya? Todas esas cosas. Entonces se perturbó el sueño, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadoras, adivinos, hechiceros, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del Señor y no pudieron descifrar el sueño que tenía Nabucodonosor. Acabamos de leer un versículo: que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Pero eso es potestad de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y esa potestad de Dios fue revelada a su siervo Daniel, ¿ya? Hay que darle gracias a Dios, porque Daniel era un siervo del Señor, el cual el Señor le hablaba, porque era un hombre que no se contaminó con la comida de este mundo. Era un siervo fiel al Señor, fiel. Nosotros tenemos que ser fieles a ese Dios sempiterno y a ese Dios de la fe que no vemos, ¿ya? La fe es la certeza de lo que esperamos y no vemos. Nosotros esperamos un porvenir y un futuro mejor, pero con el poder de Dios vamos teniendo esta parte espiritual y vamos saliendo de la parte terrenal, adámica, pecaminosa, de ese primer hombre viciado con deseos engañosos, y vamos nosotros creciendo en esa parte espiritual a través de la semilla y la simiente de Cristo, para poder darle en la cabeza al enemigo donde estaba toda esa perturbación de esas fuerzas del mal, que eran los que nos operaban, porque éramos hijos de desobediencia. Y Cristo vino y le robó al enemigo ese tesoro que nos había dado el Padre desde el principio, que era la comunión con Dios. Éramos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, teníamos el chi de Dios y teníamos la comunión de Dios. Pero debido a nuestra transgresión y pecado, nuestra alma se contaminó, porque el Señor lo primero que dijo en los mandatos del Señor que se cumplen, dijo:
no comeréis del árbol que está en el huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces nos llenamos de un conocimiento y nos gustó el mal y nos quedamos ahí. Y para salir del mal sí es difícil salir de ahí. Solamente el árbol de la vida, para volver otra vez de nuevo a Cristo, nos tiene que recoger, porque éramos olivos silvestres, tirados y pisoteados. Y Cristo vino y nos volvió a entrar al árbol de la vida, donde nos da la sabiduría, la luz, el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia. Mire estos agoreros, adivinos, hechiceros, que es lo único que hay, inclusive en las mismas iglesias, que así dice el Señor ya ha dicho todo está escrito, todo está escrito, solamente que la palabra de Dios es revelada, pero dice que hay muchos engañadores y que engañan a la grey de Dios, porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El Señor lo primero que le dijo a su pueblo, dijo: vosotros mucho erráis porque no conocéis las Escrituras. Estamos llenos de errores porque no tenemos el conocimiento de Dios y vamos a ser destruidos si no creemos en esa parte espiritual que hemos desechado, que es la semilla y la simiente de Cristo. ¿Cómo vamos a volver al Padre? Todas las religiones quitan a Cristo y ponen un poco de mandamientos de hombre, todas estas sectas. Nadie puede volver otra vez a Dios si no viene otra vez a la roca que desecharon los edificadores. Está escrito en la palabra de Dios, escrito está, Génesis 11, donde desecharon la roca y cogieron y se mezclaron en barro. ¿Quién dijo que el barro, el pecado, lo débil va a entrar a los cielos? Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y desecharon la roca, quitaron a Cristo, fuera de aquí Cristo, y hicieron sus propias religiones. O sea, el barro, el ladrillo. ¿Cómo vas a construir con ladrillo y barro si en el primer tsunami que viene vas para el suelo? Tenés que estar como la roca, a raíz, con todos los nutrientes, como cuando viene un tsunami y hay una figura de la palma, donde ese tsunami pasa y la palma llega hasta el suelo y vuelve y se levanta, porque su raíz estaba bien fortalecida en esos nutrientes de ese poder también espiritual que Dios nos da, que cuando vienen vientos y tempestades nosotros no vamos a caer, sino que nos vamos a levantar como las águilas, dice el Señor, por encima de todas estas fuerzas de maldad y malignas que nos está diciendo Daniel, que fue revelado ese sueño. A la destrucción iban a ser destruidos todos estos reinos que se están levantando sin Dios, van a ser destruidos, todos van a ser destruidos, porque está escrito en la palabra de Dios. Ya desecharon la roca y están reinando sin Dios, en el barro, solamente haciendo su propia voluntad, sus propios estatutos, mandamientos de hombre, y desecharon la palabra de Dios, la roca que es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores desde el principio. Y cómo estamos viendo ahora los pueblos en destrucción, en muerte, en hambre, ya todo lo que se ve en este último tiempo, el cual ya había sido revelado, todo lo que venía fue revelado. Está diciendo en Isaías hoy y nos está diciendo en Daniel, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Luego, el 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Nosotros, dice el Señor, que el Señor se mueve en medio de su pueblo. Nosotros tenemos que, cuando estemos en problemas, en dificultades, pedir oración, dice el Señor. Daniel no se quedó solo, Daniel se fue, ¿ya? Y se reunió con sus discípulos, con sus amigos, ese poder de Dios, y entre ellos le clamaron al Señor, oraron al Señor, donde hay 2 o 3 en su nombre, dice, esa es su iglesia es donde está humillándonos al Señor, donde hay 2 o 3 en su nombre, está el poder de Dios enseñándonos, anunciándonos, revelándonos qué puede suceder, qué puede pasar. Si alguno está enfermo, haga oración, si alguno está afligido, haga oración, y la oración de fe en la roca, en Cristo, dice el Señor, sanará al enfermo y perdonará sus pecados, y si está muy mal, pues el Señor lo levanta para que no siga en ese estado lamentable de la parte débil de nosotros, que es esta parte terrenal, y el Señor nos da entrada otra vez de nuevo al reino de los cielos, porque somos su pueblo, sus hijos. ¿Qué hizo Daniel cuando el rey Nabucodonosor lanzó un edicto de donde decía que todos iban a ser de muerte? No solamente los sátrapas y los hechiceros y los adivinos, y también Daniel estaba incluido ahí, sus amigos. ¿Qué hizo Daniel? Dobló rodillas, llamó a sus amigos, ¿ya? Y dobló rodillas y invocaron el nombre del Señor. Luego de ahí fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros.
Esos compañeros fueron probados cuando entraron al horno de fuego y el fuego no los quemó. ¿Qué tal esa? Dice que el fuego no te quemará. Muchos estaban allá en esa parte en donde estaba esas montañas, donde ya se les iba a entrar ese fuego a las casas, y muchos estaban orando como Daniel y sus amigos, y les llovió allá, aquí mismo en nuestro país, en todas esas partes donde había fuego. Dice que el fuego no te quemará, Isaías 43, el agua no te ahogará. Pero eso es cuando estamos como pueblo del Señor. El Señor nos defiende de todo mal. Entonces, ¿para qué es el bien? Para defendernos de todas las fuerzas malignas que causan destrucción. Les llovió y no siguió el fuego. Eso no va así, no el poder del Señor, pero entraron en oración y le daban gracias a Dios, y alegres, llenos de alegría porque estaba lloviendo. Hay un versículo en Santiago donde dice que Elías era un hombre débil como nosotros, caídos, y unas veces se desanima, porque esta parte débil de la carne causa, hay veces, miedo, temor, tristezas, angustias, pero él era un hombre que buscaba al Señor a pesar de su debilidad, y oró a Dios para que lloviera, y llovió. Eso está escrito. Entonces, mire lo que hizo Daniel, oró al Dios viviente para que detuviera ese edicto de muerte. El único que puede detener un edicto de muerte, ¿quién es? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que puede cancelar un edicto de muerte. Si alguien se levanta para perseguirme o atentar contra mi vida, decía, lo estaban persiguiendo a David para acariciarlo, para matarlo. Con toda mi vida esté en el haz, en la luz, en Cristo, y él arrojará fuera a mis enemigos como la palma, la mano de una onda. Eso está escrito. Hay que darle gracias a Dios, porque el pueblo de Dios ora, clama al Señor en las dificultades, en las angustias, en las necesidades, en las aflicciones, y Dios obra. Él es el creador de los cielos y la tierra. Todo está sujeto a Dios. Está escrito. Lo que vemos y no vemos, visible e invisible, está sujeto al Señor. Entonces hay que darle gracias a Dios. Daniel le oró al Señor y ese edicto de muerte fue cancelado, hermano. El único que puede cancelar un edicto de muerte contra nosotros es el Señor. Nosotros estábamos haciendo cola. Éramos ovejas llevadas al matadero por el pecado. Cristo vino y canceló ese edicto de muerte. Ahora tenemos vida. Por eso hay que darle todo el honor y toda la gloria al Dios de la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos aquí en este lugar es para ser probados. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener padecimientos, vamos a tener un poco de cosas que solamente la fe vence al mundo, y la fe es la parte espiritual. Por eso el Señor nos está diciendo que Él es el anuncio, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces yo tengo que irme con el vencedor, no irme con el perdedor, el que ya fue destruido en la cruz. Principados, potestades, gobernadores y tinieblas demás fueron destruidos. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber a los que habían, Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, que el único que lo podía descifrar era el Señor. No los agoreros, ni adivinos, ni hechiceros, no tienen poder para nada. Sortílegos que le roban la plata a la gente, y usted va donde un agorero, un adivino, un hechicero, y la casa se le está cayendo, y que te va a prosperar. ¿Qué te va a prosperar si la casa se le está cayendo? Mentirosos. Sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, porque el Señor cae, dice, sobre los buenos y los malos, cae sentencias. Muchas sentencias han caído sobre gente buena y están siendo condenados sin haber tenido crímenes ni nada. Pero la misericordia de Dios ya se reveló a Daniel, y Daniel fue oído por ese Dios viviente, y Dios canceló ese edicto de muerte porque le reveló lo que le tenía al Señor. Entonces hay que darle muchas gracias, porque el Señor nos está hablando hoy de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿ya? De Cristo. Si nosotros venimos a Cristo, es toda la complacencia del Padre la tiene Cristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro nombre hay salvación, sino en Hechos 4. Sino en ese nombre que es sobre todo nombrado a los hombres para ser salvos de la ira venidera que estamos viendo y este presente siglo malo. O es que es bueno.
salga a la calle con un anillo a ver si no le cortan el dedo. Hermano, el Señor nos salva de este presente siglo malo. Entienda, hermano, el que habita bajo poder del Altísimo, ¿ya? O sea, del alto, del sublime, el que habita en las alturas, el dueño de los cielos y la tierra, ¿ya? El dueño de todo esto, de todo. Nosotros vivimos en Babilonia, vivimos en Egipto, pero vivimos en una parte que se llama Gosén, donde está la presencia del Señor. Amén. Y tenemos muro contra el león rugiente que viene a buscar a quien devorar. Y el que esté débil está en paila, hermano. Está escrito y lo que está escrito se cumple. Te alimentarás del polvo de la tierra, le dijo a la serpiente, a esas fuerzas de maldad bajas. Y si nosotros estamos débiles, el enemigo viene y se alimenta de nosotros. Entonces el débil diga fuerte soy. Peguémonos de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este mensaje en lo cual nos insta a que la necesidad de orar siempre, y siempre nos lo muestra a través de sus profecías, así como en el libro de Daniel nos da un ejemplo claro, como nos dice allí en Daniel 6:10, para que oremos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era costumbre, perseveraba continuamente sin desmayar, y es lo que nosotros, el Señor nos enseña, y que quede en tu corazón, en nuestro corazón, que hay una necesidad de orar siempre al que todo lo puede, al que todo lo ve y al que todo lo quiere. Él quiere siempre lo mejor para ti y para cada uno de nosotros, pero debemos creer verdaderamente en un Dios verdadero. Vamos a orar y darle gracias al Todopoderoso. Señor, Dios de los cielos, gracias os damos por permitirnos escuchar siempre, Señor, tus mensajes, que queden en nuestro corazón y en el corazón de aquellos que escuchan atentamente, sabiendo, oh Señor, que la palabra de Dios no regresa vacía, y ella hará, Señor, según tu voluntad, para aquello para la cual la envías. En tu santo nombre la colocamos, porque es tu palabra bendita, y que coloque en los corazones de todos los hermanos que han estado escuchando atentamente, para que el Todopoderoso actúe verdaderamente en sus vidas y haya sanidad espiritual, prosperidad espiritual, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y todas sus promesas, Él es el único que las cumple. Sí creemos verdaderamente. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde, y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a otros. Dios los bendiga. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.